bueno, están ahí en las redes sociales, con amplia cobertura en los medios de comunicación. Por todos lados se habla de los Amarillos por Chile, que ya suman alrededor de 8.300 adherentes. Pablo Yutronich se encuentra con 2 convencionales constituyentes para analizar y debatir este nuevo movimiento de los Amarillos por Chile. Pablo. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo están? Sí, ha sido uno de los temas de la jornada aquí en el ex Congreso, donde nos encontramos despachando aquí en la Convención Constitucional, justamente el tema de los Amarillos por Chile. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta agrupación compuesta hasta el momento por 78 personas? Quien el vocero, quien lidera esta agrupación es el comunicador, el escritor Christian Barken. ¿Qué pasó? Esta agrupación intelectual no es un partido político, hay que dejarlo claro. Esta agrupación principalmente critica a la Convención al Trabajo que se está realizando y rechaza todo tipo de refundación constitucional que se pueda generar para la nueva Constitución, para la nueva Carta Magna que se está redactando. En simples palabras, en buen chileno, lo que esta agrupación señala es: no hay que partir todo de cero, no hay que borrar absolutamente todo lo que se ha hecho, para entender en simple lo que esta agrupación de Amarillos por Chile postula, y que se han ido sumando personas. La semana pasada, yo les decía, Christian Barken publicó un artículo, publicó una columna, y de ese artículo muchas personas del mundo académico, muchas personas también del mundo político, figuras de la exconcertación también, se han ido sumando. Christian, te encuentro razón, me sumo a tus palabras, te apoyo, y es en ese contexto donde ha ido tomando fuerza esta agrupación intelectual de Amarillos por Chile, quienes, yo ya les decía, critican un poco el trabajo de la Convención en refundar todo, en partir de cero. Ellos no están de acuerdo con eso. Yo te decía, Edu, que ha sido tema acá en el ex Congreso Nacional esta situación. ¿Por qué razón? Porque uno de los convencionales con el que vamos a estar conversando ahora en los próximos minutos por Zoom, César Valenzuela, socialista, convencional constituyente, criticó fuertemente lo que postula y lo que critica esta agrupación. También habló la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, durante esta jornada, quien también criticó lo que se está postulando de este grupo liderado por Christian Barken. No así los convencionales que son de centro derecha, que tienen tendencia de centro derecha, que están de cierta manera de acuerdo con la postulación que se realiza. Vamos a estar conversando, de hecho, ahora, miren, yo estoy con Manuel José Osandón Lira, convencional del Distrito 12, hijo del senador Osandón, que muchas veces ha estado en nuestro programa, para que nos pueda contar un poco sobre esta situación, Manuel, que se ha comentado mucho. Yo te preguntaba antes de salir al aire, ya te han preguntado muchísimo de esto, de los Amarillos por Chile, y se va a seguir debatiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han comentado ustedes acá en el ex Congreso en torno a esta situación? Bueno, la verdad es que hoy día no hay muchos convencionales, porque estamos trabajando fuerte en el tema de las indicaciones. De hecho, César está en lo mismo, está de coordinador, de estar con mucho más trabajo que yo en este momento, así que le mando un gran saludo, mucho saludo a Eduardo. Lo que hemos comentado básicamente es que creemos que este es un acto ciudadano, que cualquier persona puede hacer críticas con respecto al proceso, siempre y cuando guarden el respeto y que tengan ciertos argumentos. Y si uno realmente ha leído el artículo de prensa de Christian Barken y también el postulado de los Amarillos, creo que es un postulado que tiene ciertas ideas políticas y que son perfectamente respetables. Entonces, ¿por qué vamos a aplicar una falacia en base a que ellos eran miembros de la exconcertación y denigrarlos de esa forma? Vamos al fondo, veamos si lo que dicen es verdad o no, sin descalificaciones. Pero, Edu, Pablo, querido, ¿cómo estás? Acá yo les decía... Dígame. No, que yo te decía que muchos han criticado esta agrupación liderada por Christian Barken, y justamente el convencional César Valenzuela ha dicho, pucha, es fácil criticar en la casa de veraneo, porque claro, se apunta a una élite, que las personas que conforman estos Amarillos por Chile corresponderían a la élite. También algo esbozó, algo similar, Elisa Loncón. Entonces ahí, Edu, es donde está el debate, ahí es donde está un poco la pugna que se está generando a raíz de esto. Este choclo amarillo se está desgranando igual. Rodrigo Valdés, por ejemplo, exministro de Hacienda, ya se desmarcó, porque él aparecía como una de las figuras. Él fue ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, y él dice, a ver, yo firmé una carta que llamaba mayor diálogo,
pero nunca nadie me preguntó si yo quería adscribir, quería ser parte de un nuevo movimiento. Creo que el futuro en la política está en fortalecer los partidos, no en la proliferación de colectivos. Entonces ahora, a partir de lo de Rodrigo Valdés, yo podría preguntarme, ¿realmente todos los amarillos saben que son amarillos? ¿O firmaron una carta de buenas intenciones y después pasan a ser parte de este movimiento? No lo sé. Pero Rodrigo Valdés se desmarcó claramente. Ahora, estamos en contacto también con César Valenzuela, que también es constituyente. Ahí lo estamos viendo en pantalla. César, Cristian Barken hace un llamado a justamente los convencionales constituyentes de izquierda democrática y los llama a que dejen de tener miedo. ¿Les hace eco a alguno de los convencionales de izquierda este llamado o simplemente en la convención los amarillos ni de lejos? Mire, yo en esto quiero ser categórico. En nuestro país existe una democracia y se pueden formar grupos, formalizarse o no formalizarse y tener la opinión que quieran del trabajo que está haciendo la Convención Constitucional y los constituyentes. Eso no está en discusión. Ellos son dueños de generar la crítica que estiman pertinente y nosotros, como sujetos políticos, estamos evidentemente expuestos a esa crítica y en eso no hay ningún problema. A mí lo que me indignó, porque esa es la palabra, es este llamado que hace el señor Barken, donde señala de que a lo que usted se desea, a los convencionales de izquierda democrática que no tengan miedo, que dejen el miedo. Lo que está detrás de eso entonces es una acusación de que hemos sido cobardes. Y yo eso no lo voy a tolerar. Porque no hemos sido cobardes, no hemos actuado nunca con cobardía, ni antes, ni durante, ni lo vamos a hacer después del proceso constituyente. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho con convicción, lo hemos hecho de acuerdo a un contexto también, y parece que eso parece olvidarse muchas veces. Hay un contexto, hay un tipo de representación al interior de la Convención Constitucional que es muy distinta a lo que hemos visto en el Congreso Nacional, en el gobierno y en otras elecciones. Y por lo tanto es súper fácil deslizar esa crítica y dejar entrever una cierta cobardía de los que estamos adentro cuando se hace desde su casa de veraneo. Eso es lo que a mí me parece intolerable. Manuel José, gusto saludarte también. ¿Qué le parece lo que plantea César Valenzuela? ¿Tiene sentido el que se le adjudique, se les diga que han tenido miedo a algo, a ser asociados a ideas de derecha, como el mismo Barken plantea, y eso ofende? ¿No te parece que fue una mala carta de presentación la manera en que se planteó la crítica? Mira, yo llamo a César a no indignarse tanto, la verdad. Yo creo que si uno lee la carta con altura de miras y lee también el artículo de Barken, yo creo que en ningún caso él trata de ser objetivo. Él está constatando un hecho que es real. Y es que a la centro derecha no nos han incluido en el debate, o muy poco. No nos han incluido de forma pública. Y eso está muy mal porque la Constitución debe ser para todos. Y también incluyo a la lista del apruebo. A Felipe Arboe, a Fuad Chaín, a Agustín Esquella, también creo yo han sido bastante excluidos. En ese caso yo debo dar fe de que César, yo creo que ha sido un muy buen coordinador, que ha tratado de tener un buen diálogo, pero creo que faltan actos públicos más claros en cuanto al tema de las indicaciones. Presentamos la semana pasada cerca de 198 indicaciones centro-derecha, se nos aceptó, se aprobó solamente una, y en mi caso se aprobó una segunda que la había firmado con Felipe Arboe, que era autoría de Felipe. Entonces yo creo que las matemáticas no mienten, y en ese sentido yo hago el llamado a todas las personas de centro izquierda, y que no son solo los socialistas, porque el Frente Amplio tiene mucho que decir en esto, a dar un paso adelante y a incluirnos en la discusión pública. Porque la Constitución, si es que no se incluye a todos los sectores, va a tener una duración muy efímera y el futuro nos va a juzgar a todos por no haber dado solución al problema constitucional. Claramente la Constitución del 80 es un muerto. No podemos seguir mirando hacia atrás. Y también tienen que tener en claro otra cosa. Yo tengo 34 años, nací el año 87. ¿Por qué tengo que seguir cargando el muerto de Pinochet, señores? Pertenezco a una derecha moderna que ha sido capaz de dialogar, que ha estado abierta y que está buscando que este proceso prospere. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? El 4 de julio recién se van a empezar a dar señales. No bastan los palmoteos de pasillo, no bastan las declaraciones de buenas intenciones, de decir que hay diálogo. Tienen que haber hechos concretos. Y eso hasta el momento no se ha visto. Pero Manuel José, cuando tú nos dices que representas a una derecha moderna que no tiene que cargar con Pinochet, uno lo comprende, pero
¿cuántos más como tú hay realmente? Cuando vemos que en la Constitución Teresa Marinovich solo se ha dedicado a minar el proceso, por decirlo muy, muy, muy elegantemente. O sea, ¿realmente existe una apertura en la derecha o no? Mira, al menos en nuestra comisión somos de distintos partidos los que estamos abiertos al diálogo en la derecha. Bárbara Rebolledo, quien ha sido una persona con una inmensa vocación de diálogo, se ha abierto a hablar y a conocer a los distintos convencionales. También Alfredo Moreno Hijo, quien ha estado con una disposición al diálogo absoluta y sin condiciones. Entonces, no nos podemos quedar solamente en la caricatura, en ciertos personajes, porque si no, no vamos a llegar a ni un lado. Acá hay que reconocer el sentido de diálogo, el sentido de generar puentes, que no es fácil. Hay que darse el tiempo, hay que romper prejuicios. Y eso, con Alfredo, con Bárbara, lo hemos ido haciendo en nuestra comisión, y así también otros convencionales, como Cristian Monker, como Hernán Larraín, como Raúl Celi. Y en el mismo caso Raúl Celi, pregúntenle a la mesa la disposición que ha tenido para sacar adelante los acuerdos. Por ejemplo, se acaba de realizar una reforma a los estatutos que los sectores más duros no han querido firmar. Raúl se comprometió al 100% con la mesa, porque tenemos que cumplir en tiempo y forma. Porque si no logramos un proyecto de constitución, el estallido social que va a venir, el 2.0, va a ser mucho peor. Pero Manuel, la gente nos está esperando y nos está observando. Por eso, para nosotros es importante conversar, por ejemplo, con constituyentes como tú. Que se abren al diálogo, que uno logra comprender lo que se está haciendo y que no se quedan en lo que tú mismo la planteas, que es la caricatura. Porque si uno ve y le pone un micrófono a Teresa Marinovich, uno dice, ¿con qué nos puede salir? ¿Cuál va a ser el trasfondo de aquello? ¿Qué te parece el actuar de ella en particular en la convención? Mira, yo no lo voy a personificar, pero creo que en todos los sectores extremos han existido caricaturas. Y eso me parece realmente lamentable, porque están buscando un minuto de fama, sacrificando el futuro de Chile. El futuro de Chile lo que necesita son acuerdos, tener un diagnóstico común en cuanto a los problemas sociales que son reales, que no son una invención, y buscar una mirada de futuro. Este país cambió, no es el mismo de hace 20, 30 años. No podemos seguir con dicotomías políticas. Y también en ese sentido, recalco lo que dice Wagner en cuanto a que tenemos que romper los extremos. Estamos empantanados en extremos de izquierda y extremos de derecha. Y eso es muy malo. A ver, se lo pregunto, en ese sentido, al leer yo Wagner, ¿sí? Lo único que puedo decir, soy un orgulloso amarillo de derecha. Un orgulloso amarillo de derecha. No sé si hay amarillos de izquierda, pero bueno, le pregunto a César. César, ¿estamos realmente empantanados entre dos extremos, de derecha y de izquierda en la convención? ¿O eso es muchas veces lo que se queda en la conversación del Twitter o lo que sale en los diarios, lo que queda lo que corre por las redes de WhatsApp? Oye, mira lo que están haciendo. Y uno dice, bueno, claro, esta cuestión no tiene ni pie ni cabeza, pero el propio trabajo que se hace es el que finalmente va a depurar esas cosas. ¿O efectivamente estamos empantanados? No, mire, yo creo que si uno mira al interior de la Convención Constitucional, lo que ocurría al comienzo y cómo han ido desencadenando las cosas, la verdad es que eso no se ha ido diluyendo, creo yo. A buena hora creo que también las votaciones de las normas constitucionales, finalmente las votaciones en general y en particular, han demostrado de que es posible perfectamente alcanzar acuerdos sobre materias que son transversales. Ahora, yo no le discuto que el diálogo y los acuerdos son siempre un desafío. De hecho, nosotros tenemos un quórum altísimo para poder alcanzar mayorías que permitan que nuestros proyectos se transformen en normas constitucionales. Y eso es algo que está presente. Yo valoro también la disposición, el ánimo constructivo que ha tenido Sandón, Bárbara Rebolledo, Alfredo Moreno y otros en esta tarea. Creo que no sería justo también sindicar a ellos con actitudes que lamentablemente han tenido otros y otras convencionales. Entonces, creo que este es un proceso que hay que ir avanzando en esta línea. Tenemos una nueva discusión en la Comisión de Derechos Fundamentales de Indicaciones, se presentaron más de 800, así que vamos a tener ahí harto espacio y yo espero que cruzadamente también podamos tener acuerdos transversales sobre los temas. De hecho, las votaciones así lo han demostrado, fueron votaciones en general bien transversales.
más allá del calor del primer bloque, los textos que salieron creo que son bastante razonables y todos los sectores políticos así lo han reconocido. De hecho, mire, yo por ejemplo presenté una norma transversal, un proyecto que reconoce el derecho a la seguridad, el deber que tiene el Estado de protegernos a todos en materia de seguridad pública. Lo presenté con Ruggero Cosse y lo presentamos desde el Partido Socialista, el Frente Amplio, hasta Renovación Nacional y Evópolis. Entonces, es un proceso político que hay que darle tiempo y que está ocurriendo y que es bueno que ocurra. Sí, y es bueno comunicarlo sin las pasiones que de pronto desatan las redes sociales. César, ¿ha sido vetada la derecha en la convención? Se lo pregunto por las palabras del propio Andrés Cruz, del colectivo socialista, quien señaló: no hay diálogo, la derecha ha sido vetada. Tras la primera semana de votaciones de las normas constitucionales en el Pleno, el ex fiscal evalúa el clima al interior de la convención, el que teme que repercuta en el resultado del proceso. Como miembro de la Comisión de Sistemas de Justicia, plantea que uno de los puntos claves para su colectivo en esa materia es limitar el pluralismo jurídico. Y después le preguntan directamente de la tercera, le dicen: en su intervención del martes habló de que dentro de la convención existe exclusión e intolerancia. ¿A qué se refería? Él dice: aquí hay personas que tienen a sectores y personas vetadas. Y eso, pese a la retórica muchas veces hipócrita que se usa hacia el exterior, señalando que hay diálogo. Eso es falso. ¿Ha sido vetada la derecha en la Convención Constitucional? ¿Cuál es tu percepción, César? Yo entiendo los dichos de Andrés en la perspectiva de lo que ocurrió en particular en esa comisión, que es la Comisión de Sistemas de Justicia. Ahí nosotros hicimos un punto importante, no nos sentimos, incluyendo los socialistas, no nos sentimos incluidos en las discusiones que se estaban generando al interior de la comisión, y creo que eso es muy malo, porque además demostró que las normas no alcanzaron las mayorías suficientes en el Pleno. A buena hora entiendo que eso va avanzando y que efectivamente hoy día se está haciendo un trabajo muchísimo más amplio, que va a permitir integrar a todos los sectores al interior de la Convención Constitucional y arribar con normas que tengan viabilidad de alcanzar los 2/3. Pero yo entiendo la crítica que está haciendo Andrés, porque conocemos bien lo que ocurrió allá adentro y es lamentable que eso haya ocurrido, pero se está remediando. La misma pregunta para Manuel José. ¿Ha sido vetada la derecha? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes? Mira, sin duda yo creo que el ambiente en nuestra Comisión de Derechos Fundamentales ha sido mucho mejor que en el de las otras comisiones, y en ese sentido quiero recalcar el rol que ha tenido César, especialmente como coordinador, con un trabajo serio, ordenado. Pero mira, el otro día nos enteramos por una nota de prensa el día domingo que para las indicaciones del bloque 1 se habían puesto de acuerdo todos los sectores, salvo la lista de la prueba, que incluye a Felipe Arboe, a don Luis Barceló y la centro derecha. Yo entiendo que quizás no quieran tener diálogos con ciertos sectores extremos que se la roban con los personajes, pero es muy triste que se diga en un discurso público: los vamos a integrar, y enterarnos por el diario del domingo que no estamos incluidos en ninguna de las conversaciones. Yo debo dar fe de que César ha hecho un esfuerzo, pero creo que falta un pasito más. Faltan hechos concretos. Insisto, las matemáticas y los números no mienten. 198 indicaciones, solo una. Les aseguro que es el sector con la menor tasa de aprobación de normas. César, ¿a qué responde aquello? No puede ser, porque afuera la gente es mucho más transversal y no está tan centrada en sectores políticos de derecha, de izquierda. Busca acuerdos, busca soluciones con sentido común y sin trinchera ni temas de élite. Por ejemplo, también pero se están metiendo temas muy fuertes. ¿Ya? Manuel José, lo que pasa es que ahí uno puede preguntarse qué votaron los chilenos. Pues los chilenos hicieron la elección de quienes están en la convención. Los chilenos le dieron esa representación a la derecha a través de una elección libre, abierta y legitimada por todo el mundo. Entonces, también tienen la representación que la gente les dio. Mira, yo no discuto la legitimidad de los convencionales que están acá, pero si hay una cosa que me he preocupado de hacer desde que salí electo, es estar en terreno. No con simposios armados con 5 gatos, sino que ir a la calle, a la feria, a los clubes de adulto mayor, a distintos lugares, y preguntarle a la gente, pan, vino, muchas veces sin saber que yo soy el convencional, qué opinan. Y lo que me dice la gente es que ellos sienten que esto se ha alejado de las propuestas de fondo. ¿A dónde están los temas de seguridad? ¿A dónde están los temas de vivienda? En ese sentido está bien, César se ha metido en ese tema, pero no puede ser que la plurinacionalidad, el tema del feminismo y la ecología sean los únicos temas, como si no existieran más problemas en Chile. Entonces tú te sientes vetado. O sea, yo creo que evidentemente hay un veto. Debo reconocer a César porque yo creo que ha dado ciertas muestras, pero falta más, falta un pasito.
hay que tener muestras concretas. Las matemáticas nos van a decir la verdad, las estadísticas, los números no mienten, insisto. Sí, me gustaría el análisis de Carlos de Libardo, pero perdón, César ahí ha sido aludido y tiene derecho a replicar. ¿Les ha faltado un paso para ser capaces de incorporar las ideas de derecha o de centro derecha, César? Yo vuelvo al punto, creo que el tema del diálogo, los acuerdos son procesos políticos y que todos tenemos que aportar en eso, y yo reconozco a Osandón que efectivamente es una de las personas que ayuda en esta tarea. Hay otros que no ayudan, de todos lados. Sí. Aquí el tema de la trinchera no es exclusiva de ningún sector, de todos lados. Pero yo creo que vamos a ser capaces de ir avanzando cada vez más en eso, sin que los acuerdos, sin que el diálogo político signifique renunciar a ciertos elementos que son esenciales. Y evidentemente, cuando lleguemos a discutir temáticas tan relevantes como la educación, la salud, la vivienda, que mencionaba Osandón, efectivamente vamos a tener diferencias. Y son diferencias que son legítimas. Lo que yo aspiro, evidentemente, a que podamos alcanzar en la mayor cantidad de temáticas acuerdos, porque eso nos va a permitir, uno, avanzar más rápido, y en segundo término, que sea más viable que esas normas se transformen en el proyecto de nueva constitución. Pero hay otras en las que derechamente vamos a tener diferencias a buena hora. Creo que el electorado fue tan sabio que no le dio el poder de veto ni al grupo de Osandón ni al grupo mío. O sea, si no somos capaces de entender que necesitamos entendimientos amplios para poder alcanzar de verdad el quórum de los 2/3, nos vamos a quedar en buenas ideas, pero que van a terminar en nuestros celulares o en nuestros papeles, porque no se van a traspasar en la realidad. Tal cual. Entonces, evidentemente que necesitamos esos grados de apertura, pero es un proceso, vamos avanzando. Sí, quiero escuchar a nuestros panelistas, están aquí en el estudio Carlos Gutiérrez y Libardo Buitrago. A ver, Carlos, ¿tú quieres decir algo? Sí, bien breve al constituyente Osandón, porque queda la sensación, y es la sensación que a mí me da, que habla de veto, que habla de que primero eran 100 y tanto, ahora vamos a 98, propuestas que son rechazadas por la convención o por las comisiones. Me gustaría saber una de ellas, porque muchas veces la derecha ha presentado, y yo siendo totalmente apolítico, muchas veces ha presentado leyes o cosas así que siempre en las medios de comunicación dicen no la aceptaron, no les gustó, no sé qué, pero muchas veces las propuestas no tienen mucho asidero o realmente apoyan a un grupo de personas por sobre otras. ¿Tiene algún ejemplo de alguna para poder nosotros entender de mejor forma lo que usted está diciendo ahora? Mira, en ese sentido yo creo que César lo ha dicho y te puede dar fe. Al menos mi sector, que es el sector dialogante de la derecha, hemos presentado normas en algunos aspectos que son absolutamente apolíticos. Porque hay que tener en cuenta que la Constitución es una norma general que no debe tener tintes políticos. Por ejemplo, temas de debido proceso, libertad de conciencia, cláusula de armonización de cómo se van a hacer efectivas los derechos sociales, han sido rechazados. Pero ese, por ejemplo, eso de los derechos sociales, ¿nos puede explicar un poquito? Perdón, pero nos puede explicar, por ejemplo, no solo los títulos, sino que ese de los derechos sociales que usted está mencionando, ¿nos podría explicar un poquito a qué se trata y por qué fue rechazado? Mira, no estoy hablando de derechos sociales, que conste, nosotros nos dividimos por temas y recién ahora, en estas semanas, vamos a empezar con los derechos sociales. Son temas bastante generales, pero por ponerte un ejemplo, el tema del debido proceso, que establece que uno tiene que ser juzgado por un juez constituido por la ley, que establece que tiene que haber un derecho de defensa, entre otras cosas, que son normas de carácter amplio, no son políticas. Pero lamentablemente, muchas veces los rechazos no tienen justificaciones. Se vota, se rechaza o se despacha la norma cuando se aprueba. Y ahí, perdón, entonces, consideran el derecho a la víctima, porque eso es un gran problema que tenemos ahora, que las víctimas no tienen derecho a tener un defensor o el fiscal no las defiende, por ejemplo. Los imputados tienen derecho a tener un abogado, pero la víctima no. Ahí te doy un ejemplo que no es de mi comisión, pero Cristian Monker presentó una norma para la defensoría de las víctimas, entendiendo un problema que es real, que las personas que sufren, que son víctimas de delito, hoy en día se sienten en la indefensión, y esa norma, que era transversal, que era con un sentido amplio, apolítico,
fue rechazado. Porque la planteó Entonces, ahí Monker. tú te empiezas a dar cuenta de ciertos ejemplos. Porque la plantea Monker Claro. principalmente. La verdad, no desconozco el detalle. Oye. No estoy en esa comisión. Sí, sí. César también te podrá decir que en nuestra comisión estamos copados de pega, entonces no podemos estar con los ojos encima de En todas todos las- lados, claro. Manuel José, perdón. Se nos va el tiempo, pero yo quiero escuchar a Libardo. Tú dijiste algo que es bien cierto. Yo voy a la feria y la gente me dice esto. Oye, que aquí no me... Yo veo que salen en las noticias o en la conversación, escucho cosas que yo no veo que vayan en beneficio de la vida diaria mía. ¿Cierto? Esto no me va a solucionar la seguridad, esto no me va a solucionar las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con cómo se comunica el trabajo de la convención, que es un proceso que se va depurando, que se va discutiendo, que es súper democrático, en el que hay muchísima participación. Yo creo, y te lo planteo, te pregunto, que la convención ha mejorado el cómo comunica. A partir de el vicepresidente Domínguez, que ha ido a los medios, que está empezando a aparecer, que empieza a explicar, que empieza a contar lo que se hace. ¿Ha mejorado el proceso? ¿Ha sido el talón de Aquiles de la convención el cómo se comunica la pega que se hace? Es que es muy difícil, Eduardo. Primero saludar a los convencionistas Valenzuela y Osandón. Un abrazo a los dos. En la campaña se hicieron ideas fuerza muy potentes en el sentido: te arreglamos la educación, te arreglamos la salud, te arreglamos las pensiones, vote constituyente. Y ahí hubo un pecado original de muchos candidatos en el sentido de para qué querían que lo votaran respecto a lo que la gente espera. La Constitución es el marco sobre el cual nos vamos a regir las reglas de juego de la sociedad. No es más que eso. Si alguien espera que la salud se la arreglen, no lo va a hacer la Constitución. Si alguien espera que las pensiones se la arreglen, no lo va a hacer la Constitución. Porque no lo ha hecho en ninguna parte del mundo en donde ha habido cambio constitucional. Eso es una primera definición, con un pecado original que se hizo de algunos candidatos en el sentido de llamar atención sobre como si esto fuera una campaña a parlamento, a diputado, a alcalde, a concejal, y no tenía nada que ver con esto. Entonces, por supuesto que cuando se combate, cuando se debate mejor, cuando se llega a la discusión de cómo vamos a vivir los próximos 50 años, que yo espero que la Constitución, eso es lo que dure, aquí viene entonces la postura de cada una de las ideas. Creo que lo más sano, lo más armonioso es que se planteen y se deje plantear cada una de las ideas y finalmente se resuelva con el mecanismo que es la metodología de resolución del problema. Las votaciones dentro de la Constitución. Es así. Es así, el ejercicio democrático. César Valenzuela, Manuel José Osandón, muchas gracias a ambos por haber venido al programa, por haberse contactado con nosotros. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, Osandón, que vamos a tener sesión esta tarde. Tienen sesión esta tarde, Osandón, Nos dice vemos Valenzuela. mañana. Prepárense. Se Nos vemos. viene dura la noche. Chao, Pablo. Dura la noche. Tienen pega esta tarde. Hoy han trabajado, sí. Chao, chao. Han trabajado un montón. Pablo Yutrich, muchísimas gracias.